Estamos con la escritora y reportera Maruja Torres en la redacción del diario.es. Bienvenida, Maruja. Bien hallados, que suele decirse. Estoy muy a gustito aquí. Si el periodismo es tu primer amor, igual venir a esta redacción es como encontrarse con un antiguo amante. Pues pasé poco tiempo aquí en comparación con otros sitios, pero tuve mucho gusto en colaborar durante ese tiempo, que fue justamente después de que me echaran del país, que me recogisteis. O sea que siempre os estaré agradecida. Y nosotros a ti. Vamos a hablar de tu nuevo libro que se titula Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo, y en él me ha apuntado una cita que tiene que ver con las redacciones, que dices, las defines, las antiguas, quizás no tanto estas, ¿no? Con su tufo, sus mierdas, sus puñaladas traperas, sus pisotones, pero también como un hogar y una guarida siempre abierta. ¿Y siguen siendo necesarias las redacciones o podemos encaminarnos a un periodismo más individualista? Yo creo que pasa como con el... No quería sacarlo tan pronto, pero pasa como con el sexo, que todo está cambiando. Todo va a ser ciber. Si es que el mundo que viene vamos a ser mitad prótesis, mitad comunicación individual desde casa o desde donde sea, con el teléfono, con un aparato que inventarán, yo qué sé. ¿Siguen siendo necesarias las redacciones? Sí, claro que sí, porque yo creo que el contacto humano es muy importante. Claro, que también tengo la impresión de que cada vez hay menos humanidad en las redacciones. Entonces, si no hay contacto, estás más cómodo en casa, que puedes levantarte y hacer pipí cuando quieres, ¿no? Pero realmente era muy agradable el ruido que desapareció con las máquinas estas, ¿cómo se llaman? Estas que tienen pantalla y teclado. Ordenadores. Sí, hombre, era muy agradable el tecleo, era muy agradable el sonido de los teletipos, pero claro, yo te estoy hablando sin nostalgia también, ¿eh? Yo no quiero que todo vuelva a ser tan difícil, no quiero que no se pueda transmitir instantáneamente como hacemos ahora, pero me gustaría que se pudiera transmitir instantáneamente reflexionando. Claro. Y creo que es muy importante que los compañeros se conozcan y que se intercambien ideas, no solo compitan. Desde que hice lo que cuento en la entrada de mi testamento vital, o sea, las instrucciones previas que le llaman ahora, yo tomé notas. Yo me guardé en la tarjeta de la enfermera que me ayudó a rellenar los papeles. Y me apuntaba cosas, pero tampoco sistemáticamente. 2 o 3 personas me dijeron, ¿por qué no haces un dietario? Hasta que apareció el editor de Temas de Hoy y me convenció. Y yo le dije, me convenció para hacer un libro. Y yo le dije, un dietario. Y entonces, ¿qué dietario va a hacer una mujer de 80 años que acaba de y le pensé, tienes que empezar con lo de las instrucciones estas previas, como se llamen, y luego ya veremos. Y fui tirando para adelante. Y entonces eso fue ir creando el libro y su forma mientras yo lo iba haciendo, que es una cosa que me pasa bastante, porque yo no hago esquemas en los libros. Lo que yo hago es tener muchas ideas, un cuaderno con muchas notas, tachar, no sé qué, dejar ese cuaderno, volver con otro, al final no usar ninguno. Soy anárquica, es como entrar en un trastero, siempre lo digo, a oscuras, ir, esto no, esto sí, esto no, esto sí, ¿sabes? Y me gusta porque eso me sorprende a mí misma, me excita y me convierte en la palabra escrita de una mujer mayor que tiene menos movilidad que cuando era joven, obviamente, lo convierte en una aventura de movimiento casi, ¿no? Porque es un avanzar. Claro, y esa idea de ráfagas, que es tan Bueno, de tu estilo que tú eso me lo dice mi amiga la Marcia, es Canterbury, cuando nos encontramos en Madrid
que ella es fundadora del Museo de la Memoria en Chile, o sea, y a quien conocí hace muchísimos años, en el 86, que es la que me enseñó sus pechos torturados, porque yo estaba haciendo un reportaje con Pinochet todavía ahí en el mando. Y entonces nos hicimos muy amigas, es una mujer muy alegre, y dijo aquello mientras comía, porque vos y yo somos mujeres que pensamos a ráfaga, ¿no? ¿Te ubicas? Y yo le dije, sí. Hay un sector de los adolescentes de ahora, digamos, en torno a los 15 y 20 años, que yo no sé si es que leen poco o han estudiado poco o de dónde vienen estas ideas que tienen muy cercanas a Vox, muy cercanas a entender el franquismo como algo vintage y divertido que pasó Sí, antes. yo creo que esta ha sido la gracia de los trumpistas y toda esta gente, de los bolsonaristas, de los díaz-ayusistas, de toda esta gente. Me soy buena y les llamo gente. Vendiendo eso como lo más moderno. Y como no hay memoria, cada 2 o 3 generaciones hay un país, una sociedad que se suicida, porque han olvidado lo que les pasó. Y eso pasa en muchos países. Está pasando ahora en muchos países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente joven, si no se ha nutrido, bien nutrida, desde casa y desde la escuela, con cosas... Hay mucha gente joven, yo conozco, de los que van a manifestaciones, de los que están... Pero luego hay una gran masa que no tiene nada entre las orejas. Y eso se llena con mierda con una facilidad espantosa. Claro, porque no hay nada más fácil que las moscas vayan a la mierda. Mucho más que vayan a la miel. ¿Te preocupa entonces? Me preocupa mucho, pero también te diré yo, que tengo 81 años, tengo una esperanza de vida por antecedentes familiares, así como de los 87, y espero irme sin preocuparme por lo que queda, porque cada generación ha tenido lo suyo. Cada generación que bregue con lo que le toca luchar, y que luche. Si tú fueras ahora jefa de Internacional, redactora jefa de Internacional de un periódico, mandaras a un reportero a la región, ¿qué preguntas les pedirías que contestaran en sus reportajes? ¿A qué les mandarías a reportar? Yo iría a saco a Israel, a los intelectuales, a Tel Aviv, a todos esos sitios que nos han puesto como las cabezas pensantes, y les pondría la realidad delante. ¿Qué dice usted de esto? ¿Qué dice usted de esto? Y una vez hecho eso, me iría a los judíos del mundo con lo mismo. Porque yo creo que la gran... O sea, no nos dejan entrar en Gaza. La gente que está en Cisjordania y en Jerusalén Este está haciendo todo lo que puede por informarnos. Pero en medio de una impotencia total, porque el mundo ya siente una indiferencia atroz. Hasta que no maten a 12.000 a la vez, no reaccionarán, en los periódicos no sale. En España ha salido bastante en comparación con lo que ha sido Italia, Francia, Alemania. Como si no ocurriera. Como si no ocurriera. Entonces, lo que hay que hacer es hablar con los judíos para que entre ellos, los de buena voluntad, ataquen eso, porque se están jodiendo vivos ellos como pueblo elegido, ¿eh? Es difícil hablar de ciertos temas. Hay una noticia de hoy que yo creo que a ti te puede interesar porque une 2 pasiones tuyas, que es la información sobre esta región y el cine. Y es más de 700 actores unidos en una carta exigiendo a su sindicato que deje de guardar silencio y se posicione, que pida un alto al fuego y que defienda a los actores que están siendo boicoteados con cierto macartismo en Hollywood, ¿no? Y están perdiendo trabajos. ¿Y esto es Hollywood? Y esto es Hollywood. Porque el pobre Mark Ruffalo sí, está desde el principio
definiéndose, y bueno, y tenemos ahí a nuestra queridísima Susan Sarandon, ¿no? Y muchísima gente. Claro, eso tenían que hacer todos los gremios. Ahora que Israel está amenazando con abrir guerra en el Líbano. Yo no creo que lleguen a hacer guerra, creo que los americanos están concediéndoles el exterminio de los palestinos a cambio de que solamente mantengan ese ten con ten en el sur del Líbano, porque Hezbollah podría hacer mucho más daño también del que les está haciendo, y hace lo justo, ¿no? Son machitos en acción, ¿no? Entonces, pero creo que Irán podía haberse desencadenado y se está mostrando muy prudente, mucho más que Netanyahu. Es decir, la lección que estamos sacando aquí es de que Irán, con todo lo que odiamos ese régimen teocrático y lo que les hace a las mujeres, y a no pocos hombres, está políticamente mucho más maduro, ¿no? Dice, no, a mí no me conviene ahora pasar por el más malo, a mí me conviene pasar por el que de cuando en cuando dejo hacer algo para que no quedar como cobardes gallinas capitanes de la sardina, pero no voy con todo, porque es que si se va con todo y se arma, estamos perdidos, ¿eh? Estamos perdidos, porque Estados Unidos tiene que intervenir a favor de Israel ahí y es un desastre. Lo que pasa es que lo que es cierto es que esto acabará en tragedia, como ya está sucediendo, y que me temo que lo que ha ocurrido siempre, que es que Israel siempre gana, porque siempre tiene a los poderes del mundo a su favor, porque ha desarrollado en 76 años que lleva, sobre todo desde el 67, que es cuando ganaron la Guerra de los 6 días, ha desarrollado una red de ayudas, de lobbies. Hay lobbies específicos actuando en todos los países. Y se ha trabajado muy bien el complejo de culpa que se tiene en Europa, claro, porque todo empezó echándoles a ellos y matándoles y exterminándoles, ¿no? Y entonces no hay quien se atreva con ese complejo de culpa, confundiendo, en mi opinión y en la de muchísimos sabios judíos, confundiendo lo que es el judaísmo con lo que es el sionismo. Israel, lo que no va a ser ya nunca más, es la patria segura de los judíos. Esto sí que no. Y por fin sabemos lo que se hace allí y lo que se ha hecho siempre, desde hace muchísimas décadas, y lo que hemos visto los periodistas cuando nos dejaban entrar, con mil dificultades, pero nos dejaban entrar. Y ahora, pues tienen carta blanca, por mucho que el pobre Borrell se desgañite y Antonio Guterres se desgañite, ahora vemos para lo que sirve la ONU, como lo vimos en ese documental estupendo de ese señor cuyo nombre empieza por H, Hammarskjöld o algo así, que era el que presidía las Naciones. Hay un documental estupendo en Filmin. Entonces era el que presidía las Naciones Unidas cuando la descolonización de los países africanos. Y en el Congo se la juraron, no los políticos, sino los empresarios, que dejaron puestos los políticos, que querían poner a un títere local para que les dejara seguir haciendo los negocios. Y claro, le mataron en un accidente de avión, un misilazo, y no se dijo hasta mucho tiempo después. Entonces, son los países que forman la ONU y sus intereses lo que está funcionando en este momento, no su presidente y no el máximo de la Unión Europea. Es una red de intereses y eso empieza en Estados Unidos, que son los que siempre les han facilitado dinero en armas cotidianamente a los israelíes. Y entonces, claro, lucha contra eso, y cuando eres un pueblo señalado como si fueran insectos. O sea, son insectos, ni siquiera animales, insectos, y les sacan y los fumigan, y no sienten el menor arrepentimiento. Y claro, jamás es un invento
que todos sabemos que nació en el 86, cuando la primera intifada, me parece, no estoy segura, pero cuando nació se creó con dinero del Golfo y a Israel le pareció muy bien, porque aquí tenéis una gran especialista, que es Olga Rodríguez. Le pareció muy bien dividir a la autoridad palestina, debilitarla. La autoridad palestina no necesitaba ni siquiera que le dividieran, porque ya llegaba exhausta a esa tontería que fue los acuerdos de Oslo, ¿no? Que era un paripé. Un paripé, y te vamos diciendo esto, que sea lo otro, te ponemos un palacete, te ponemos una bandera, y mientras tanto nos vamos colonizando. Y los colonos que han llegado de sitios en donde ya tienen casa, que tienen segunda vivienda, en la tierra que les han quitado los palestinos, ¿no? El chalet. Entonces, todo eso ya son 850.000 armados hasta los dientes y convencidos de que pueden hacer el mal hasta donde les salga de las putas pelotas. De verdad, las imágenes que ellos mismos se graban son espeluznantes. Y dices, coño, el ser humano, ¿qué es esto, no? Pues el ser humano es esto.